52. Ajá. Y bueno, escribe, ah, o sea, la parte que no entendí fue esta. Dice, el escalar, bueno, no entendí como toda esto, prácticamente una página que dice el Sí. escalar f evaluado en sigma de t por la derivada de sigma de t sobre la norma de la derivada de sigma de t es la componente del vector f de sigma de t en la dirección tangente a sigma de t. Y esa parte como que me hizo como un poco bolas, o sea, intenté como dibujarlo, pero no me salía y no lo entendía tampoco. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a como que a decir en términos generales de qué se trata cada una de las integrales. Nosotros definimos lo que, primero tenemos una curva en ambos casos, ¿no? Tenemos una curva C, pues imagen de alguna función definida en algún intervalo A, B, una curva suave. Y si esto no es, si, por ejemplo, que estuviera en R2C, y si sobre C tenemos una función escalar, esto quiere decir una función que toma valores en R2 y le asocia números, una función escalar. Entonces definimos en el escrito anterior lo que íbamos a entender por la integral sobre C de F y le llamábamos así de S. Pero esto se refiere, o sea, todo lo que se hizo. Bueno, y a este número le llamamos la integral de trayectoria de F sobre la curva C. Entonces, la integral de trayectoria, la curva es la misma en ambos conceptos, pero la integral de trayectoria es la integral de una función escalar. Esto es, de una función que asocia puntos en R2 o en R3 con números reales. Para los efectos del estudio que se hace en esta sección, a este tipo de funciones que en general les llamaríamos ¿qué cosa? Funciones con dominio vectorial y valores en R, según la notación que se hace cuando se estudia el cálculo diferencial de varias variables. Este sería una función con dominio vectorial y valores en R. Pero para los efectos de este estudio se le llaman campos escalares. O sea, los campos escalares son funciones que tienen como dominio R2, R3 o Rn en general y que tienen como codominio a los reales. Esto es, funciones que asocian vectores con números reales. Se les llama campos escalares. Entonces, la integral a lo que llamamos la integral de trayectoria es la integral de un campo escalar. ¿Sí? Y ahora, en la siguiente parte, lo que tenemos es, vamos a dibujar esto en R2. Lo que tenemos ahora es que a cada XY, por ejemplo, ahora le asociamos una F que asocia a cada XY con F1 de XY, F2 de XY. Esto es
una función que asocia vectores con vectores. Esto es lo que hemos llamado un campo vectorial y que se representa geométricamente como asociar a este punto XY pues aquel vector. Este vector que ha de ser ¿quién? F1 de XY, F2 de XY. Ya no sigo ahí porque creo que hay problemas con la luz. Pero es una interpretación geométrica. O sea, a cada XY le asociamos ese vector. Sería una función de R2 en R2. Una función con dominio vectorial y con valores vectoriales. Pero para los efectos del estudio de este tema, es útil pensarlo como asociar a cada XY, pues un vector, el formado por esas componentes. Bueno, entonces ahora lo que se está definiendo y lo que hemos llamado integral de línea es ahora, dada esta curva C y este campo vectorial definidos sobre C, ¿qué vamos a entender por la integral de este campo vectorial sobre la curva C? O sea, ¿qué vamos a entender por la integral de este campo vectorial sobre la curva C? Y bueno, lo que finalmente se obtiene para cuando la curva es suave y la función es continua, es que esta integral, que por cierto se denota así, la integral de este campo vectorial sobre la curva C, decimos cuando hay el teorema, cuando la función es, cuando el campo vectorial es continuo y la curva es suave, se calcula como la integral de A hasta B de F ya no evaluado en todos los puntos donde está C, sino F evaluado en puntos sobre la curva C, que será sigma de T, punto la derivada. Cuando el campo vectorial es continuo y la curva es suave, esta integral es esta integral de aquí. Por ahí, si han tenido curiosidad de leer el Mar de Entromba, de hecho da como definición de la integral de un campo vectorial sobre una curva suave este valor. Pero esto es la integral sobre la curva de un campo vectorial. ¿Estamos hasta ahí? Y es lo que llamamos la integral de línea. Entonces, así que en términos generales, la integral, lo que llamamos la integral de trayectoria, es la integral de un campo escalar, de una función con valores en Rn, con dominio Rn y con valores en R. Lo que llamamos integral de línea es la integral de un campo escalar. Solamente para que queden fijos esos dos conceptos. Pero bueno, el asunto es que entonces nosotros tenemos que una función, que una integral de trayectoria es la integral sobre C de F en sigma de T, si sigma es una parametrización de ¿quién? De C por la norma. Bueno, la integral que le hemos llamado de F de S, que es la integral de trayectoria, cuando
una vez que tenemos, ¿qué cosa? La parametrización de C. Esto es la integral de A hasta B de un escalar. ¿Qué escalar? F de sigma de t por la norma de sigma prima de t de t. Esta es la integral de trayectoria. Entonces, lo que uno obtiene en el que me estás preguntando es que esta integral, la integral de línea, la integral de un campo vectorial, también es una integral de un escalar. O sea, en términos generales, lo que estamos integrando es un vector, una función vectorial. Es lo que estamos integrando. Pero dice, esta integral se puede interpretar o es igual a una integral de estas, a una integral de campos escalares. Dice, ¿haciendo qué cosa? Bueno, se hace toda la cuenta ahí. Y puesto que la integral, pues la integral sobre C de f de p, punto de p, se obtiene como, bajo las hipótesis adecuadas sobre C y sobre F, dice, se obtiene como la integral de A hasta B de F en sigma de T punto sigma prima de T de T. Así se obtiene esta integral cuando F es continua y C es suave. Pero dice, esto tiene su interpretación, este producto. Y por ahí, si ustedes recuerdan, en algún momento del estudio de los vectores, teníamos que cuando nosotros tenemos los vectores, una y un B, hay un vector que se llama la componente de A en la dirección de B. Y ese se obtiene bajando una perpendicular aquí. Y este vector es la componente de ¿quién? De A en la dirección de B. Pero este vector es T veces ¿quién? O sea, es un cierto escalar. Este vector es T veces B. ¿Sí estamos? Sí. Eso, vamos, se hizo en la parte de, o se llama también la proyección de A sobre B. El vector se llama la proyección, el escalar, que es el múltiplo de veces que hay que tomar B, se llama la componente. Y este número, pues es el que se obtiene cuando hacemos cuentas aquí. Entonces, al hacer cuentas aquí, que es multiplicar ¿quién? Multiplicar es dividir por la norma, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, multiplicamos por la norma de la derivada de sigma de t. De sigma prima. Sí. Multiplicamos y dividimos por eso. Y esto lo conseguimos de esta manera. Esto va a ser lo mismo. La integral de A hasta B va a ser F en sigma de T punto sigma prima de T sobre la norma de sigma prima de T por la norma de sigma prima de T de T.
Pero esta expresión, si ustedes recuerdan, ¿cómo se calcula la integral sobre C de F minúscula, o sea, de un campo escalar, F de S? ¿Cómo se calcula? Se calcula como la integral de F en sigma de T por la norma de sigma prima de T, la integral de A hasta B. O sea, esto, pero así que por este factor, esto se vuelve una integral de trayectoria, la integral de un escalar, por este factor de aquí. Aquella integral se vuelve una integral de ese tipo, donde ahora, ¿qué será esto? ¿Qué es la F en sigma de T? Y ahí es donde decimos, este número es, sí, digamos, se quedaría así como tarea hacer las cuentas. Este número es la componente de F en la dirección del vector tangente, que es sigma prima. Esto es, tenemos nuestra curva. Cada uno de estos, pensémoslos en R2 para tratar de ser lo más claro posible, lo dibujamos así para que... Y bueno, este vector es sigma de T, pero sobre alguna región en particular, sobre la curva, está definido un campo vectorial. Esto es, está definido una función que a P le asocia a ¿quién? Que a este P le asocia F de P, que a este Q le asocia F de Q. En particular, a sigma de T, pues le va a asociar ¿qué cosa? El vector que es tangente en ese punto a la curva. No, no, porque a cada P le asocia el F de P, ¿no? Entonces, a este punto que se identifica con el vector sigma de T, pues le va a asociar, esto está no tiene por qué ser así. En general le va a asociar un vector que se va a llamar ¿cómo? Este vector va a ser F en sigma de T. Porque en cada punto del plano se está evaluando F, ¿no? Sí, sí, sí. En particular, en este punto que es sigma de T, pues le aplicamos F y vamos a tener un vector que es F en sigma de T. ¿Sí estamos? Ah, sí, sí, bien. Ya, y como ahí, bueno, en ese mismo punto está el vector que es tangente a la curva, Exactamente. son Y en ese perpendiculares. mismo punto, pues está ¿quién? Está el vector, lo alargamos más. En este mismo punto está el vector sigma prima de ¿qué? De T. Sigma prima de T, Uh-huh. que es un vector que tangente, el sigma prima. Sigma prima de T es un vector tangente siempre, ¿no? En cada punto de la curva es tangente a la curva. Entonces, este número es la componente, si esto lo alargamos más y bajamos una perpendicular aquí, una perpendicular,
de F en sigma de T sobre sigma prima de T, que es su componente, o sea, el escalar, el número de veces que hay que tomar sigma prima de T para obtener esta componente es este número de aquí. Oh, ok, ya quedó mucho más claro, profe. Sí, o sea, Gracias. por eso decimos que este número es la componente de F de sigma de T en la dirección de... Y entonces viene una interpretación porque decimos, bueno, si alguna partícula se mueve sobre esta curva y sobre esta región está actuando este campo vectorial, entonces, ¿cómo influye la F sobre el movimiento de la partícula? Pues la única parte que va a tener efecto sobre el movimiento es la parte del campo vectorial que está en la componente del campo vectorial que está en la dirección del vector tangente. Entonces, si esto es un campo de fuerzas y el movimiento está sujeto a ese campo de fuerzas, pues en cada punto, ¿cuánto afecta la F al movimiento? Pues lo afecta solamente en la parte del campo de fuerzas que está en la dirección del vector tangente en cada punto. O sea, no es toda la F, sino solamente la componente en la dirección del vector tangente. ¿Sí estamos? Ok, sí, ya está claro. Muchas Pero gracias. entonces viene el otro asunto. Por ahí, esa parte de la física a mí me cuesta mucho, de una vez les aviso, que si uno tiene un movimiento rectilíneo y está empujando un cierto móvil con una fuerza F, y si la fuerza y el móvil son rectilíneos y es constante y muchas cosas, el producto de la fuerza por la distancia que se recorre es lo que se llama ¿cómo? Es lo que se llama el trabajo. Trabajo así se define, el producto de la fuerza por la distancia. Pero eso si el movimiento es rectilíneo, si la fuerza actúa directamente de forma paralela al movimiento y muchas condiciones. Bueno, cuando esto es un campo de fuerzas, eso no ocurre. Pero localmente sí ocurre, ¿no? Localmente, la componente de la fuerza en la dirección del vector tangente, pues hace que el móvil se mueva casi de forma que rectilínea instantáneamente, ¿no? Y que la dirección de la fuerza esté en la dirección del movimiento. Esto es, el vector tangente, la dirección tangente, tiene las características de que si cesara la fuerza que obliga a esta curva, a este móvil seguir esta curva, entonces el móvil se iría en la dirección del vector tangente. Pero entonces localmente y como de forma instantánea, ahí es donde vienen los conceptos de cálculo de límites y todo eso. Localmente estamos empujando la curva un trocito de forma rectilínea y la componente que actúa en la misma dirección. Entonces, si multiplicamos este número por la longitud por lo que es la longitud de lo que se ha movido, eso nos daría el trabajo instantáneo casi, ¿no? Pero para obtener el trabajo en general en todo, pues hay que ir sumando estos productos.
sumando entre comillas, porque es uno para cada punto. No sé cómo lo sumaríamos. O sea, así le llamamos, pero no es posible hacer eso. Y eso es lo que se convierte en la integral. Por eso la integral de la f la integral de un campo vectorial f sobre una curva, cuando el campo es un campo de fuerzas y la curva es la trayectoria que sigue una partícula, por eso se le llama el trabajo. Sí, estamos. Esas son interpretaciones de la física, pero bueno, es que muchas de estas cosas surgieron de la física realmente, ¿no? Pero bueno, de eso se trataba, Karina. Creo que ya me extendí mucho, pero me interesaba que se tuviera la idea, aparte de las definiciones, que, que pueden representar estas cosas, ¿no? Sí, ¿Estamos? sí, sí, sí. Y de hecho, pues también iba a preguntar de esa parte, pero ya quedó más clara. También me cuestan las interpretaciones físicas, son como, no sé. Es un asunto, la parte de la física, yo digo que aparte se requiere un poquito de intuición física, como que la matemática como tal tiene el problema de lo estricto que son las construcciones, ¿no? Pero si uno logra dominar eso, va avanzando. Y la física, por eso a muchos que estudian física les cuesta esa parte. Y la física tiene la necesidad de una cierta intuición física de la situación, lo cual no a todos se nos da, ¿no? En fin, pero se puede resolver. De eso se trata más o menos. ¿Algo más que tengan por ahí? Profe, yo Yo tengo tengo una una pregunta. duda. Ah, perdón, adelante, adelante. Gracias. Es que usted mencionó hace un instante que lo que se hace es que se hace como el producto punto de un desplazamiento infinitesimal Ajá, en una trayectoria y después se suman. Y eso da el trabajo de la fuerza del campo vectorial. ajá. Pero eso, bueno, eso sería como en cursos de física, pero aquí hablando en términos de volúmenes y áreas, ¿qué es lo que se está calculando? ¿O qué No, aquí volumen, qué área? no hay más. No, no hay volumen, no hay áreas aquí, ¿no? No, no, no. Ah, ok, ok. Y, Ah, pues esa era mi duda. Gracias. ajá, o sea, de hecho, te digo, estos conceptos, bueno, últimamente, me refiero a hace 50 años para acá o algo más, como que se ha diferenciado muy fuertemente el estudio de la matemática pura y la física, por un lado, que los que son grandes físicos saben mucha matemática y que los matemáticos que saben un montón tampoco les es ajeno a la física, pero en términos generales parece ser que se ha diferenciado. Pero antes era, pues, incluso en el Politécnico, hace mucho tiempo, el título que se daba cuando estudiaba uno de estas áreas era físico matemático. O sea, eso significa que cuando estos conceptos surgieron, que ya hace muchísimo tiempo, siglos, eran problemas de física, pero que a la vez había muchísimas matemáticas y se fueron conformando estos conceptos, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos fundamentalmente surgen del estudio de la física. Bueno, era un comentario nada más. ¿Hay más preguntas por ahí? Yo tengo una. Uh-huh. ¿Esa es la teoría, profe? En específico de la demostración del teorema 4 en la página 57 ya al final. Ajá. ¿O del teorema 3? Teorema 4. Ajá. Este. Bueno, era de la parte cuando. ¿Cómo decirlo? Cu- digamos, en la última igualdad
aplicamos el teorema del valor medio para integrales. Ajá. Le quería preguntar si la función f minúscula la veíamos como función de una variable, porque ya teníamos fijo a x, a y y a z, y lo único que variaba era la t en la primera coordenada. Sí, sí, Ok, ok. sí, sí, es una función de una variable. Cuando se fija X y Y. Cuando se fija Y y Z. Sí, Ok, sí, así es. ok, profe, muchas gracias. Bueno, Y de hecho, ya que estamos en esto, Se produjo un error. Vuelve a intentarlo en unos segundos. perdón, ese es el Google que de repente habla solo. Pero en esta misma parte, en esta misma cadena de igualdades, de la primera a la segunda igualdad, cuando tenemos la integral la integral en línea de la función f mayúscula, por así decirlo, evaluado en p, punto de p, menos la integral en línea de f mayúscula, pero sobre la curva sigma 1, y luego pasamos a que eso es igual a una suma de integrales en línea, que le restamos aparte otra integral en línea, pero en la suma de las integrales en líneas que estamos asociando, digamos, cambiamos sobre qué curva estamos haciendo la integral en línea, ¿no? Que cambiamos la curva sigma por la curva sigma 1 más la curva sigma 2. Le quería preguntar por qué podíamos hacer eso. bueno, aquí digamos no sé, porque al final van a ser integrales de funciones reales. Ok. Entonces las funciones reales, cuando el dominio se divide, se suman las integrales. Entonces, eso mismo hace que para las integrales de línea, cuando la curva se divide, las integrales se suman. Ah, ok, de acuerdo. Sí. Sí. Eso no se hace explícito, pero eso sigue siendo válido. Que si Ok. uno divide, o sea, si uno tiene la curva C, y la dividimos, bueno, esta curva está parametrizada en un cierto intervalo, siendo esto sigma de A, bueno, este es sigma, siendo esto sigma de B. Y si tomamos un punto intermedio, eso necesariamente corresponde a algún T entre qué, entre A y B. Entonces, cuando aplicamos el teorema, estaremos integrando de A hasta B, pero como hemos dividido el intervalo, se puede considerar como la integral de A hasta T más la integral de T hasta B, pero eso produce la integral de sigma de A hasta C más la integral de C hasta sigma de B, o esto es, llamémosle sigma de T, un T en el intervalo, ¿no? Entonces, esto, digamos que si dividimos la curva, las integrales se suman. Sigue siendo válido eso, ¿no? No sé si eso resuelve la duda o iba por otro lado la pregunta. Eso resuelve totalmente la duda, profe. Muchas gracias. Bueno. Profesor, Ajá. en la página 54, ¿qué quiere decir que una curva es seccionalmente suave? Seccionalmente suave quiere decir que se puede dividir el intervalo en algunos subintervalos finitos y que en cada intervalo la curva es suave, que puede ser que no lo sea en los intervalos de división. Pero los teoremas, porque
porque se suman las integrales cuando se divide la curva, pues los teoremas siguen siendo válidos en cada subintervalo y vale lo que hemos estado diciendo para las curvas que son suaves en todo el intervalo. Pero a veces no lo son en todo el intervalo, pero sí lo son en subintervalos al dividir el intervalo de parametrización en algún número finito de intervalos. Por ejemplo, a ver si es cierto eso. Por ejemplo, si tenemos esta curva, no estoy muy seguro que sea cierto. ¿Cuál es la cicloide? ¿Cuál es su forma? ¿Se la recuerdan por ahí? Ahorita la busco. Vamos de 0 a 4pi. Pues trabaja de 0 a 2pi, y luego de aquí al este punto. Digamos, sería una curva seccionalmente suave. Porque es suave en este intervalo, en el otro no, etcétera, ¿no? ¿Estamos? Sí, entendido, profe. Sí. Gracias. Seccionalmente suave es que sé que cuando se divide, que más bien que es posible dividir el intervalo de parametrización en ciertos subintervalos de tal manera que la curva se resulte suave en cada subintervalo. Y muchos libros, en vez de exigir que la curva sea suave en todo el intervalo, pues basta con que sea seccionalmente suave y las propiedades siguen cumpliéndose. De eso se trata. ¿Estamos por ahí? Sí, profe. Bueno. Otra duda más. Ajá. Con respecto a los ejercicios de la página, creo que es 336. Ajá. No entiendo bien de qué manera integrar por el tipo de notación que se maneja en el ejercicio 2. 336 de la primera. De la última De entrega, la primera parte, ¿verdad? Sí, exacto. Ay, déjame ver. 436, ¿no? Ajá, sí, pero pues no sabía la página, pero 436. sí. Ah, bueno. Porque ya estaba yo pensando, ajá. Por ejemplo, ¿cuál? O sea, por ejemplo, el 2a dice que es la integral de x de y menos y de x sobre sigma. Y ya me dan sigma. Pero no entendía bien como esa notación. Ajá. Sí, el asunto es que lo que uno tiene es una curva, digamos, sigma de t igual a x de t, y de t si estamos en R2. Y si la f de xy es f minúscula de xy, g de xy, si este es el campo vectorial, entonces pues la integral, el nombre es ¿no? O más bien la notación general es la integral sobre c. C es la curva imagen de esta sigma de t.
entonces decimos la integral sobre C de f de p punto de p. Así denotamos nosotros a la integral de ¿qué? La integral de línea del campo vectorial f sobre la curva C. Pero dijimos en algún momento que esto significa calcular la integral sobre C de f de x más la integral sobre C de g de y. En algún momento se dijo, este es un símbolo para esta suma, donde cada una de estas están definidas. Pero esta suma la podemos agrupar en un solo símbolo y decir que la integral sobre C de f de x más g de y. ¿Y cómo se calcula esto? Pues se calcula como se dijo. O sea, si lo quiere uno calcular escrito así, si quiere uno calcular la integral de esa manera, pues hay que calcular estas integrales. Hay que calcular la integral de A hasta B de f en sigma de t, por x' de t más g de la integral de A hasta B de g en sigma de t por y' de t. Esas son las integrales que hay que calcular. Pero esto ya son integrales de una sola variable y se pueden agrupar en una sola integral y nos va a dar la integral de ¿quién? De A hasta B de f en sigma de t por x' de t más g en sigma de t por y' de t de t. Pero esto todavía puede simplificarse más y realmente lo que estamos calculando es que f en sigma de t, g en sigma de t, punto x' de t, y' de t. Esto es lo que estamos calculando. Pero esto es precisamente que f mayúscula en sigma de t por sigma prim, punto sigma prima de t. O sea, esta notación es, más bien, esta expresión es otra notación para la integral de línea. Y esto se calcula pues haciendo esta cuenta de aquí. ¿Estamos o no? A ver, por ejemplo, querías calcular ¿qué cosa? La integral de X de Y. la integral sobre sea, de decir, o sobre sigma. Sí, Estos ajá. nombres de x de y, Menos. la f de x y igual a x, más Menos Y. menos y de x. La g de xy es menos y la curva es sigma de t igual a ¿qué? El coseno de T, coma, seno de T. Coseno de t, seno de t.
con t variando en algún intervalo que ha de ser mayor o igual que 0, ¿sí? Sí, y menor que 2pi. Menor que 2pi. Pues entonces esta integral, esta, decimos, es la que, la f de x, y. Esta de aquí es la g de x, y. Entonces, pues esto es igual a la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? De la f evaluado en sigma de t, o sea, f hay que evaluarlo en coseno de t, seno de t. Pero la función es tal que a cada x, y le asocia solamente que la primera coordenada. Entonces, al evaluarla en coseno de t, seno de t, pues solamente vamos a tener que el coseno de t. ¿Sí estamos? Sí, Y si, bueno, ha de ser ¿quién? Ha de ser menos el seno de t. Por punto, ¿quién? Pues la derivada de aquello, ¿no? ¿Qué dices? ¿Sí está bien? sí. Debería ser al revés, ¿no? La derivada, que es menos el seno de t, coma coseno de t. Ajá, De t. pero tendría que ser al revés, ¿no? Porque, Ajá, el dy está donde usted puso f de x y el d de x Ah, está este es de y, perdón, sí es cierto. Sí, tienes razón. Sí, el de y, sí, el de y es la derivada de la segunda coordenada, que es el coseno, ¿verdad? sí, Coma menos el seno de t. Sí, en eso no me había fijado, sí. Se puede arreglar para que no haya confusión, ¿no? O sea, poner menos y de x más x de y ya no habría este error que yo estoy cometiendo, no el libro. ¿Estamos? sí, profe, ya Y entendí. pues ya integramos, hacemos el producto punto e integramos y se acabó. Sí. Entendido, profe. Gracias. Bueno, Profe, ajá. creo que me sigo perdiendo un poquito cuando hacemos, por ejemplo, ahorita que decidíamos, no, por el dy tenemos que poner primero la derivada de la segunda coordenada y por el dx después el dy Sí, y el dx son como las coordenadas del vector x' y' de t del que hablábamos hace un momento. pues no se puede decir eso, ¿no? No, ¿verdad? Es como, O sea, sí, se puede pues, interpretar, ok. pero no exactamente, ¿no? No, vamos, esto se puede reescribir, decía yo, para que no hubiese confusión. Que más de una vez se escribe en cualquier orden y significa lo que corresponde, ¿no? Por eso podemos escribirlo como la integral sobre c de menos y de x más x de y para no confundirse, ¿no? O sea, siempre primero el de x y luego el de y, pero no tienen sus orígenes por ahí con incrementos infinitesimales y un montón de cosas, pero ahora son símbolos nada más. Ok. Ajá. Entonces,
por si acaso, cuando lo encontremos así desordenado, lo podemos conmutar sin ningún problema para que Sí, quede así. sí, Ok. sí, porque si ustedes por ahí vayan leído, lo que se define, es la integral de f de x sobre c y la integral de g de y, o sea, de otra función, y la integral de h de z. O sea, se definen funciones de este tipo. Integrales de eso está definido. Y en términos de esto es como se definen las integrales de línea. Entonces, lo que sí está definido es este concepto. Pero bueno, respecto a lo que preguntaba, sí es conveniente ponerlos en orden antes de empezarlos a trabajar, porque si no, como está uno acostumbrado a cierto orden, es fácil equivocarse, pero nada más por eso, ¿no? Ok, de acuerdo, profe. Muchas gracias. Bueno. Profe, y en ese mismo ejercicio, el inciso C, no, perdón, el inciso D, ¿cuál es el punto? Es que no se alcanza a ver bien. Ah, sí. Es de -1 a 2. Sigma de t igual a t cuadrada, 3t, 2t cúbica, ¿verdad? ¿Estás por ahí? Ah, pero del 2, o sea, no del... T variando entre -1 y 2. No, no, pero, o sea, del ejercicio 2, o sea, Al ejercicio 2. ¿Qué el decía? inciso D. A, Así. B, C, D, ajá. El punto ese es -1,0, ¿qué? De veras, quién sabe. Necesito a ver si encuentro el libro. Espérenme un segundo. Seno de ¿cuál es? Es x cuadrada de 1,01. Bueno, espérenme. Creo que incluso no es, le podemos dar cualquier valor ahí ahorita que nos sea útil. Pareciera ser que es de -1,01, ¿verdad? -1,01 a 1,01. Pero si quieren, ahorita consigo el libro y les digo exactamente. Por ahí ha de estar. Son de la página 436. Ajá, sí es. Dice x cuadrada de x, a ver si es menos xy de y más dz. ¿Estamos? Sí es ese, ¿verdad? Sí, Donde sigma es la parábola. Mira, es que la parábola z igual a x cuadrada, y igual a 0, de -1,01. Sí, era de -1,01 a 1,01. ¿Estamos? sí, profe, gracias. Bueno, ándale, pues. Sí, pues es que. Y el de arriba, el C, ¿qué dice? ¿Segmentos de qué? ¿De El recta? C dice, donde C sigma está formada por los segmentos de recta. Ujú, sí, 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 ya. Los segmentos de recta que unen 1,00, 0,10 y 0,01. Ajá. Y en el 3 dice, considerar la fuerza F de X, Y, Z igual a X por Y más Y por J más Z por K
calcular el trabajo realizado al mover una partícula a lo largo de la parábola. Sí, dice mover ahí al final. ¿Hay más dudas? Digo, sobre lo que no salió en las copias. No, solo eso. Bueno. ¿Y sobre el tema tienen más dudas? Yo tengo un par. Ajá. Como para corroborar, cuando estamos definiendo la integral en línea y le ponemos el simbolito, ¿no? Integral sobre del campo vectorial de f y le ponemos f de p, punto de p, sobre la curva suave sigma. Y decimos que eso es igual a la integral en línea de la suma de las componentes del campo vectorial, respectivamente con su de x, de y, de z. Para acabar de corroborar, porque hace un momento nos explicaba que esa integral en línea, en el caso de que fueran dos componentes, pues la suma de la integral en línea de la componente en x más la componente en y. Ajá. Cuando son tres componentes es lo mismo. Que hagamos estas sumas en integrales en línea, porque integrales en línea son realmente integrales en una de funciones en una variable, ¿no? Entonces, suma de integrales, no necesariamente, ¿no? Porque la F, la H y la F, la G y la H van de R2 a R. O sea, al final, cuando uno calcula esas integrales, sí se vuelve una integral de funciones reales. ok. Pero cuando nosotros decimos la integral sobre C de f de x, esa no es una integral, no es la integral de una función real, porque el dominio de la función es el espacio donde está la imagen de la sigma, que puede ser R2 o R3 en estos casos que estamos trabajando. Ok. Y entonces, ¿por qué podíamos definir la suma sobre integrales en línea, profe? Porque al final se vuelven, o sea, ok. Al final se vuelven integrales reales. De acuerdo, ok. Cuando ya calculamos, cuando ya aplicamos el teorema para calcular esas integrales, ya se vuelven integrales reales. De acuerdo, profe. Ajá. En todo caso, incluso puede probarse que sí se pueden hacer las integrales de línea, siguiendo más o menos la idea que se siguió cuando demostramos que si una curva se divide, las longitudes se suman. Así, siguiendo una idea de ese tipo, se pudiera probar sin necesidad de parametrizar la curva, pero eso complicaría más todo el asunto y la verdad que no. No es tan indispensable, ¿no? Ok. Ajá. ¿Tenemos más preguntas? Pues por el silencio parece ser que ya no hay.
que ya no hay problemas? ¿O falta que terminen de leer con calma todo? Sí, es eso. A mí todavía me falta intentar pues varios ejercicios. Entonces, Bueno, puedo enviarles mañana, digamos, el siguiente material, pero no sé, a lo mejor prefieren terminar de revisar esto antes de abordar lo que sigue. Díganme. sí, yo preferiría eso, como terminar de abordar bien este Ajá, y ya después. para ir, Sí, yo también. bueno, los demás, ¿qué opinan? También, profe. Bueno, en este momento no tienen más preguntas. Yo tengo una. Ajá, Es que creo que en algún momento ya nos lo había comentado, pero para corroborar, ¿un campo escalar es una función de Rn en R? sí, Ah, ok, va. Gracias, profe. eso es un campo escalar. Pues digo, se le llama así en este contexto, ¿no? Se le llama campo escalar. Ok, profe. Así es. Ah, y también le quería preguntar por un ejercicio, profe. ¿Cuál? El 2D, pero no es la misma pregunta de hace un momento, es de un detallito de notación. Ajá, Tenemos en el 2D, precisamente la 436, calcular la integral en línea del campo vectorial x cuadrada menos xy y después nos aparece nada más el dz. Entonces, le quería preguntar si entonces la tercera componente del campo vectorial es la función idénticamente 1. sí, es uno, es la constante uno. Sí, Esa es como la notación que se acepta, ¿no? Si aparece el de x, de y, de sí, z solito, está... sí, Ok, sí. Es la va, función va. constante uno. Ok, ahí acabaron mis dudas, profe. Muchas gracias. Bueno, pues. Profe, una pregunta. ¿De dónde Ajá. ha salido ese signo menos que está delante de la Y? No te escucho bien. Ah, el signo menos que está delante de la Y, ¿de dónde se había obtenido? De aquí, Sí, ese signo. así está definida la función. En general, para cualquier función de f de o solo para la que No. estábamos tratando hace rato. Así está el Es que aquí lo que ejercicio. estamos integrando es la función f de x, y definido como menos y, x. Ese es el campo vectorial que estamos integrando. Pues en general, pues las funciones pueden ser de cualquier forma. O sea, uno puede tener una g de x, y igual a x cuadrada y seno de x más y. Y entonces la integral que hay para la integral de línea, pues se denotaría así, ¿no? La integral sobre c de x cuadrada y de x más seno de x más y de y. O sea, no, esto así está planteada. O sea, la integral, queremos la integral de ese campo vectorial. Pero podemos querer la integral de cualquier otro campo vectorial y será una cosa diferente. A reserva de que el menos y no se sé, no, sí está así el ejercicio, ¿no? O a ver, Ok, gracias, profe. o a lo mejor no te estoy entendiendo, o sí, ya con eso quedó claro. Es que se cortó un rato mi conexión, entonces me perdí. Ya no escuché más. Pero bueno, sí, vaya, a cualquier campo vectorial se puede pedir su integral. En este caso es este campo vectorial del que queremos su integral. Pues así está la situación.
Si no hay más preguntas, pues entonces ahí terminaríamos esta sesión. Profe, yo tengo una pregunta, pero es relacionada con otra clase, o sea, no es de las notas. Ajá. ¿Me la podría responder? Sí, a ver. Es que, Sí. por ejemplo, en las entregas de campo vectorial, Ajá. espera, déjeme ver si es la entrega. No, la entrega 6, el ejercicio que dejó el 2, inciso A, Ajá. dice que verifique que la longitud de la gráfica de f en A, B es la integral de A hasta B, de la integral de 1 más f' de x al cuadrado por el diferencial de x. Ajá. Es que yo he visto en clases de física que, que el profesor propone el diferencial de arco como la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Uh-huh. Y después factoriza un diferencial de x al cuadrado. Y haciendo eso ya queda la forma que usted pide. Entonces, eso está mal, ¿verdad? Pues es una notación. Te digo que normalmente hay ciertas técnicas que se usa en la física porque así se acostumbra a trabajar esas cosas, ¿no? Pero vaya, yo no diría que está mal, sería otra notación para conseguir lo mismo, ¿no? Es que yo entiendo que el diferencial no es un... Cuando dice uno que la integral de f de u de x, u' de x es igual a la integral de f de u. Más de una vez se dice, bueno, si sea u de x, digamos, igual al seno de x. Entonces dicen, entonces esto implica que du es igual al seno de x, seno prima de x, de x. Así. Bueno, esto, digamos, funciona. Es más, en la práctica así es como se trabaja. Pero en realidad uno, lo que está haciendo aquí, decimos la derivada de u con respecto de x, pues es coseno de x. Coseno de x. Y de aquí es donde dicen, bueno, pues ahora multiplicamos ambos lados por dx. Bueno, funciona. Pero en realidad lo que dice el teorema dice, bueno, si una función es de este tipo, se puede cambiar por esto. Pero en la práctica esto es muy, vaya, funciona perfectamente para saber si aquí está lo que necesitamos o saber qué tenemos que poner ahí, etcétera. O sea, este tipo de artificio, como tener la derivada y luego despejar la de u, pasando multiplicando la de x, es algo que funciona. Pero, digamos, no tiene un sustento teórico propiamente, ¿no? Pero funciona perfectamente y me imagino que eso que dices que ahí hacen está bien, vamos, ha de funcionar igual. Hay muchas técnicas alrededor de esto que ya cuando lo pasa uno a la formalidad matemática, pues va, qué sé yo, no es que dejen de funcionar, sino que ya formalizando el asunto, todo se vuelven teoremas, cómo se aplican los teoremas, etcétera. Pero todas estas cosas, para los que van a estudiar física, más vale que se acostumbren a este tipo de trabajo, pues. Y ya cuando lo remitan a las definiciones y los teoremas que se dieron, van a ver que sí coinciden.
Es lo que te podría decir. O sea, Ok, que esté profe. mal, no puedo decirlo. Ok, sí, entiendo. Perdón. Sí, entiendo lo que dice, sí. Sí, así es. Por ejemplo, pues muy, o sea, da como, se prestaba a bromas, que el décil pasaba uno por allá, como presidente es un símbolo para decir, para encontrar cierta cosa, ¿no? Pero funciona y se usa bastante, ¿no? Es más, hay textos que lo usan así sin mucho miramiento y porque cuando uno lo lleva al rigor matemático coincide con lo que tiene que ser. Esa es la situación. ¿Algo más? De mi parte no, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, una duda pequeña que, o sea, bueno, cuando escribimos, o sea, por ejemplo, al inicio de la sección, describimos nuestra sigma de t, o sea, describimos sigma de t igual a x de t, y de t, z de t. ajá. O sea, es que me causa como conflicto ver un x de t, y de t y z de t. O sea, eso quiere decir que son como, o sea, tres funciones que son x, y y z. Sí, Ah, bien. Y se les llaman así como para referirnos a que la x de t es la función que está en la coordenada a la que correspondería a la x. digamos que algo que lo hace, digamos, más visible, pero es nomás por eso uno puede decir esto, ¿no? Incluso uno puede decir que sigma de t, pues será sigma 1 de t, o sea, alguna función de t. Sigma 2 de t, sigma 3 de t, donde cada sigma i es una función de R en R. Pero bueno, puesto que las coordenadas en R3 van a ser ¿qué cosa? X, Y, Z, pues uno dice, bueno, esto va a ser la primera coordenada como función de t, la segunda coordenada como función de t y la tercera coordenada también como función de t. Así, ¿no? Digamos que escribir x de t es decir que la primera coordenada depende de t. Ah, muy bien. Que la Ok. segunda igual y la tercera lo mismo, ¿no? Ok. Sí. Sí. Sí, me había causado como pues conflicto ver así la escritura, pero ya con esto ya queda muy Sí, claro. porque se le puede dar cualquiera otros nombres. Incluso dicen muchos libros esto, dicen sea x de t igual a f de t, que quiere decir que x es una función que depende de t, pero son cuestiones de notación nada más. En realidad una curva es tener aquí tres funciones que dependen de t o dos si la curva está en R2. Los nombres no es una cosa tan importante, ¿no? ¿Sí te aclara la situación? Sí, completamente. Gracias. Bueno, pues esta es la cosa. Pues sigan leyendo entonces esto. Profe, yo tengo una última duda. Ajá. De los ejercicios de campos vectoriales, Ajá. en el ejercicio 7, ¿quién Ajá. es F mayúscula y quién es F minúscula? El ejercicio 7. Deja ver si los tengo por acá. El 7 Sí, o sea, sé que F es un campo vectorial, pero F minúscula, es un campo escalar con el mismo dominio. ok, pero F
F minúscula es una de las componentes de F mayúscula o no necesariamente. No. No, F minúscula es una función independiente de la... Tienen el mismo dominio. Ujú. La F minúscula tiene su codominio en los reales y la F mayúscula tiene su codominio R2 o R3 según sea el caso, ¿no? O sea, F minúscula es un campo escalar. Sí, F mayúscula es un campo vectorial. Ambos tienen el mismo dominio. Pero la F mayúscula no tiene como una de sus componentes a esta F. ok. O sea, se le puede llamar de cualquier otra manera, pero no es esta F una componente del campo vectorial. Ujú. Sí, sí, sí. Hasta pudiera llamársele phi o cualquiera otro nombre, ¿no? Ujú. Sí, Sí, así es. ok, gracias. Sí, es el Bueno, 7 de la 436, perdón. No, es de la 891. Ah, ok. Gracias. Sí, sí, Profe. donde dice el rotacional, ¿no? El rotacional de, entre paréntesis, F minúscula por F mayúscula. Ese es un producto de un escalar por un vector. Ok. ¿Sí? Sí. Bueno. Gracias, profe. Profe, por último, antes de irnos, le quería preguntar, así como hace ratito me decía que si aparecía de X, de Y, de Z en la integral en línea solitos, era porque esas componentes que los acompañan dentro del campo vectorial son la función idénticamente 1, si Sí. apareciera menos dx ¿Más preguntas? Bueno, pues parece ser que ya no. Pues vaya.